Gracias, señorina. Nos vemos, dale. $19, 11.82. Sí. 50 mejor. Mira la cara. 50 en una hora sola. Y así. Uno por minuto. Y aparte, y eso que pegaron y todo, pero bueno, lo tenemos salido de 10. Miren esos rostros, miren esos rostros. Buenas. Sí, ahí te empezó. Hola Doc, buenas tardes. La chica. Para unos esto, así le damos para Solo hacen esas cosas. Allá estaba en Ferreira, ¿no? El traslado. ¿Internado todavía? Sí. Hola, buen día. Ahí te pasé mi host para ver si puedes compartir la pantalla. Buenísimo, Pehue. ¿Arrancamos entonces? Si querés, esperemos unos minutitos más a ver si ingresa más. Sí. Dale, Pehue, ningún problema. Hola, Emi. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están? Ahí están. Estamos un poquito demorados porque estábamos vacunando COVID a los pacientes de diálisis, así que estaba la gente del ministerio acá. Pero ahí se va sumando la gente. Sí, Doc, ningún problema. Cuando ustedes me digan, arrancamos. Dale, dale.
Emi, no sé si te parece que empecemos. Como ustedes quieran, Pehue. No sé si alguien más se iba a conectar, si esperamos, como ustedes quieran. Me parece que estamos arrancando ya, ¿no? Estamos en tiempo, me parece. Empecemos, Emi, empecemos, sí. Listo, perfecto. Bueno, entonces voy a comenzar a compartir mi pantalla. Bien, ahí ven todos, ¿no? Sí, se ve bien, Emi. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar de las gamopatías monoclonales de significado renal, ¿sí? Para situarnos en este tema, antes de ir directamente al concepto de gamopatías monoclonales de significado renal, en realidad tenemos que basarnos en este otro concepto que es el de gamopatía monoclonal, lo que vamos a ver son las generalidades con la clasificación, patología y tratamiento. Como les decía, antes de ir directamente al concepto de la gamopatía monoclonal de significado renal, tenemos que situarnos en este otro concepto que fue acuñado en 1978, que es el de gamopatía monoclonal de significado incierto, o MGUS, ¿sí? Este concepto corresponde a una condición premaligna que se va a caracterizar por una inmunoglobulina monoclonal sérica menor a 30 miligramos por litro, con infiltración de médula ósea con menos de 10% de células plasmáticas monoclonales y ausencia de daño orgánico que sea atribuible a la inmunoglobulina monoclonal. Entonces, estos pacientes en realidad tenían un tratamiento más bien conservador, se expectaban, y solamente iban a recibir un tratamiento específico aquellos que presentaran una evolución a modo de un síndrome linfoproliferativo o una discrasia maligna de células plasmáticas, que esto en general ocurre en 1% de estos pacientes al año. Pero ¿qué pasó? Se sabe, o se fue viendo a lo largo del tiempo, que el riñón es muchas veces afectado por estas gamopatías monoclonales, ¿sí? Y no estaba contemplado en la clasificación de las patologías asociadas a las gamopatías monoclonales la afectación renal por estos clones de proteínas que, como vamos a ver, pueden dar origen a un gran número de patologías. ¿Y cuál era el inconveniente de esto? Que no podían clasificarse y recibir un tratamiento adecuado por no cumplir los criterios de malignidad. Es decir, podían tratarse estos pacientes de tener una clínica similar al MGUS, pero con una afectación renal. Entonces fue necesario, de alguna manera, darle un lugar en la clasificación de estas patologías a estos pacientes que ya tienen un compromiso renal y que obviamente debían tener un camino distinto, separado de estos pacientes que solamente tienen el MGUS. Entonces, a partir de esto, es que el grupo de gamopatías monoclonales y riñón, en 2012, acuña este término, que es el de gamopatía monoclonal de significado renal, que posteriormente sufre algunas modificaciones o actualizaciones en 2017. ¿Y cuál va a ser el concepto, entonces, de esta gamopatía monoclonal de significado renal a la que nos vamos a referir hoy? Es una alteración clonal linfoproliferativa, ya sea células B o células plasmáticas, que va a producir una inmunoglobulina monoclonal que tiene que ser nefrotóxica, pero que no reúne los criterios hematológicos de malignidad como para recibir un tratamiento específico para esa entidad maligna. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro es que esta proteína que se genera tiene que ser la causal del daño renal. Entonces, a partir de la incorporación de este nuevo término, estas patologías, estas enfermedades por inmunoglobulinas monoclonales, la clasificación queda establecida del siguiente modo. Tenemos el MGUS con un porcentaje de
células monoclonales menores al 10%, o sea, a nivel de la médula ósea, con menos de 3% de la gamapatía y sin presencia de daño de órgano, en este caso, como vamos a ver después en el mieloma, los criterios CRAB. La gamapatía monoclonal de significado renal, cuando hay menos de 10% de células plasmáticas monoclonales a nivel de médula ósea, con menos de 3 gramos por decilitro de la proteína, pero que ya hay asociado un daño renal asociado a esta proteína. Y después tenemos el mieloma múltiple quiescente y el mieloma múltiple que todos conocemos, con los criterios ya que van a ser más del 10% de infiltración de la médula ósea por estas células plasmáticas, con la presencia de los criterios CRAB. Tenemos que saber que esta proteína anómala puede producir el daño renal de dos maneras, o a través de dos mecanismos. Un mecanismo que va a ser directo, es decir, que esta paraproteína va a actuar directamente a nivel glomerular o tubular, ocasionando el daño, o lo puede hacer por un mecanismo indirecto, que son el menor número de casos, pero que ya se sabe que puede ser por este mecanismo indirecto, que sería a partir de la disregulación de los mediadores inflamatorios. En este caso tendríamos una alteración de lo que sería la vía alterna del complemento. ¿De qué patologías estamos hablando acá? De la glomerulopatía por C3 y de la microangiopatía trombótica. Como les decía, estas paraproteínas van a producir un gran número de patologías. ¿Y esto por qué? Porque, como vemos en este esquema, pueden ocasionar daño en los distintos compartimentos de la nefrona. En general, el principal daño que causan va a ser a nivel del túbulo distal, en donde van a producir lo que conocemos como el riñón de mieloma, que eso ocurre en el 30-50% de los casos. Hay un 20 a un 30% de los casos en donde estas enfermedades, estas paraproteínas, se van a expresar de una manera bastante inespecífica, como lo va a hacer a través del IFTA, eso en un 20-30%, y en una menor proporción van a afectar directamente lo que sería el glomérulo, y acá las patologías que más frecuentemente vamos a identificar van a ser, por ejemplo, la amiloidosis o la enfermedad por depósitos de cadenas ligeras, pesadas o ambas, o otras patologías bastante menos frecuentes que son, por ejemplo, la inmunotactoide, fibrilar, etc. Y obviamente a nivel del túbulo proximal, lo que habíamos visto anteriormente era a nivel del túbulo distal, a nivel del túbulo proximal también vamos a tener enfermedades asociadas al depósito de estas proteínas. Entonces, partiendo de este clon anómalo, vamos a tener un gran abanico de manifestaciones a nivel de lo que sería la biopsia renal y obviamente a nivel clínico de estos pacientes, y obviamente que es muy importante tener en cuenta todo este abanico de posibilidades diagnósticas para que podamos así clasificar a nuestro paciente e implementar el tratamiento. Bueno, acá vemos más o menos el panorama de estas patologías muy diversas, que todas surgen a partir de este clon anómalo. No se sabe con certeza cuál es el determinante de que se produzca una u otra de las enfermedades. Se piensa que podría estar asociado a las propiedades físico-químicas de estas proteínas. En relación a la clínica, en general lo que es el riñón de mieloma se va a presentar como fallo renal agudo. Después, a nivel de síndrome nefrótico, tenemos principalmente la amiloidosis o la enfermedad por depósito de inmunoglobulinas, que ya vamos a ver más adelante. Otra forma de manifestación de estas patologías van a ser como síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, o como una proteinúrea y enfermedad renal crónica progresiva. Para hacer el diagnóstico de estas patologías, sí o sí necesitamos de la biopsia renal. ¿Y qué vamos a necesitar de esta biopsia renal? Obviamente que vamos a necesitar la microscopía óptica, pero además son fundamentales la inmunofluorescencia
y la electrónica. La inmunofluorescencia puede ser la inmunofluorescencia directa convencional, que es la que hacemos nosotros, que es a partir de congelación, y en algunos casos en donde el paciente tiene la clínica y el laboratorio, es decir, se aísla una gamapatía monoclonal y no la podemos ver en la biopsia renal, o sea que no se expresa a nivel de la inmunofluorescencia convencional, se puede hacer otra alternativa que es inmunofluorescencia en parafina, que esto se realiza a través de la pronasa, que es una enzima, digamos, una técnica alternativa con la que no contamos actualmente en el hospital, pero que es una técnica que permite, digamos, develar estos depósitos que estarían ocultos en la inmunofluorescencia convencional, ¿sí? Es una técnica alternativa, obviamente que no suplanta la inmunofluorescencia convencional, pero sería como una alternativa en aquellos casos en donde la sospecha es fuerte y no tenemos la expresión en la biopsia. Otra alternativa, si la anterior es negativa, sería la inmunohistoquímica, pero la inmunohistoquímica, digamos, no es de elección, porque en general sale con una tinción con bastante fondo, no es lo mismo que ver la inmunofluorescencia. Y otra técnica, si todo lo anterior fue negativo y continuamos con la sospecha, sería el de la espectrometría de masas con microdisección láser, que también se hace digestión enzimática. Bueno, es un proceso bastante más complejo y tampoco contamos con él. Nosotros contamos con la inmunofluorescencia convencional a partir de la congelación de la biopsia renal. Entonces, en 2019, el grupo de mieloma múltiple y riñón generan este documento, que es un consenso, en donde se establece, digamos, la clasificación de todas estas gamapatías monoclonales, y se hace, digamos, un consenso para el diagnóstico, el informe y el diagnóstico de estas patologías. Como les mencionaba recién, incluye un gran número de patologías en donde obviamente vamos a tener la alteración renal va a estar dada por esta inmunoglobulina monoclonal, y depende de esta inmunoglobulina monoclonal, no de las características del clon. Y se hace especial hincapié en la necesidad de la realización de la microscopía electrónica. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en muchos casos la óptica, el patrón que tenemos de daño a nivel de la óptica y la inmunofluorescencia son muy similares en varias de estas patologías, y digamos, la orientación final para el diagnóstico nos la da el aspecto de los depósitos que encontremos en la óptica y en la inmunofluorescencia a través de la microscopía electrónica. En 2015, previamente al 2019, que ya les voy a mostrar cuál fue la última modificación que se hizo, se estableció que estas lesiones iban a poder clasificarse de acuerdo a si teníamos depósitos organizados o no organizados. ¿A qué nos referimos con organizados? Si había depósitos extracelulares que ultraestructuralmente se organizaran en una subestructura, que podía ser a modo de fibrillas, a modo de microtúbulos o a modo de cristales. Y las no organizadas serían aquellas patologías asociadas a la gamapatía monoclonal, pero en donde no identificáramos esos depósitos organizados, siempre hablando de lo que sería la microscopía electrónica. Entonces, teniendo en cuenta, las fibrillas iban a estar o están en el caso de la amiloidosis y la glomerulonefritis fibrilar, microtúbulos en el caso de la inmunotactoide o crioglobulinémica, la presencia de cristales a nivel de la tubulopatía proximal por cadenas livianas, o la histiocitosis por inclusiones o cristales, y dentro de las no organizadas, las enfermedades por depósitos de inmunoglobulina monoclonal, ya sea de cadena ligera o pesada, la proliferativa con depósito de inmunoglobulinas, y la gamapatía, la glomerulonefritis por C3. En el 2018 es que se hace una pequeña modificación y se agrega otro concepto, que sería el de misceláneas, ¿sí? En donde vamos a ver 2 o 3 patologías que se agregan dentro de esta clasificación, y por otro lado,
si se acuerdan, recién vimos que dentro de las no organizadas teníamos estas dos que vemos acá, más la C3, pero se lo abre, digamos, hacia otro grupo dentro de lo que serían las patologías que no tienen depósitos de inmunoglobulinas monoclonales, y ahí se agrupa a la glomerulonefritis C3 y la microangiopatía trombótica, es decir, las que tienen un mecanismo indirecto de daño renal y no un mecanismo directo por daño de la paraproteína. Vamos a mencionar unas palabras nada más acerca de cada una de estas, haciendo especial hincapié en los elementos diagnósticos fundamentales y en lo que nos tenemos que fijar, en todo caso, en el reporte de la biopsia, para hacer los diagnósticos diferenciales de todas estas patologías. Vamos a comenzar rápidamente con los depósitos organizados que tienen fibrillas. Habíamos dicho que la primera es la amiloidosis, ampliamente conocida, en donde la localización de los depósitos van a estar a nivel de glomérulos, vasos y túbulo intersticio. No solamente a nivel de los glomérulos, que esto es una característica que vamos a ver en otras patologías. Dentro del patrón que vamos a tener es variable, lo principal es la expansión del mesangio, y lo fundamental es la positividad para el rojo Congo. En la inmunofluorescencia, en general hay restricción de cadenas ligeras, ¿sí?, o pesadas, y a nivel de la electrónica tenemos el depósito de fibrillas que se van a disponer de manera aleatoria y tienen un diámetro de 7 a 12 nanómetros. ¿Sí? Esto es muy importante porque vamos a ver cómo es en las otras patologías en donde el diámetro va siendo mayor. Acá tenemos simplemente unas imágenes. Acá vemos la hematoxilina eosina, ¿sí? Acá vemos la expansión del mesangio, que no se considera PAS positivo, sino que sería como un PAS intermedio. Esto es metenamina plata negativo, que esto es fundamental de verlo así, y obviamente la positividad, digamos, para rojo Congo, con la luz polarizada que hace evidenciar estos depósitos de color verde manzana, ¿sí? Otra de las patologías dentro de lo que serían las fibrilares sería la glomerulonefritis fibrilar. En general tiene una restricción de cadenas ligeras solamente en el 3 a 15%, y tenemos a nivel de la óptica un patrón bastante similar. En general puede ser a modo de expansión mesangial, pero también podemos tener patrón membrano proliferativo, pueden aparecer semilunas. La diferencia fundamental con la amiloidosis es que el rojo Congo es negativo, y que en la inmunofluorescencia no solamente tengo el depósito de las cadenas ligeras, como vimos antes, sino que acá tengo depósito, como se ve en la imagen, de IgG, C3, y además voy a tener las dos cadenas ligeras, o en un bajísimo porcentaje una restricción. Acá surge por inmunohistoquímica el DNA-JB9, esto es bastante reciente, es del 2019-2020, que es un marcador que se puede hacer por inmunohistoquímica, que tiene una sensibilidad y especificidad cercana al 95-98% para el diagnóstico de la glomerulonefritis fibrilar. Y en cuanto a la inmunofluorescencia, tenemos estas fibrillas que ya vemos que son un poco más grandes que las de la amiloidosis, con un diámetro entre 10 y 30. Ahora, vamos ahora a aquellas enfermedades en donde tenemos depósitos organizados, pero no son fibrillas, sino que son microtúbulos. Estos microtúbulos son como fibrillas un poquito más grandes que tienen luz central. Tenemos por un lado la glomerulonefritis por inmunotactoides, que en este caso los depósitos van a estar localizados a nivel del glomérulo. El patrón en óptica es variable, incluso puede tener, como el que les muestro acá, un patrón parecido a una postinfecciosa con presencia de infiltración por células inflamatorias, y lo característico a nivel de la inmunofluorescencia es la positividad para IgG y la restricción de las cadenas ligeras. Y en la electrónica, como vemos acá abajo, ya tenemos la presencia de estos microtúbulos, que tienen un tamaño incluso de más de 20 nanómetros de diámetro. Y la otra patología que presenta estos microtúbulos es la glomerulonefritis crioglobulinémica tipo 1, que en general tiene, como vemos a la derecha, este patrón más bien membrano proliferativo, pero en la que vamos a encontrar trombos y halinos, que van a ser intraluminales,
y a nivel de la inmunofluorescencia, depósitos para una cadena ligera y una cadena pesada. Como vemos en la electrónica, se identifican microtúbulos que son cortos y que son en general curvados o rectos. Tienen el mismo tamaño de la que vimos recién. Ahora dejamos lo que serían las fibrillas y los microtúbulos y vamos a aquellas lesiones que seguimos dentro de los depósitos organizados, pero que tienen cristales, ¿sí? Por un lado tenemos la tubulopatía proximal por cadenas ligeras, que bueno, tiene dos variantes, que va a ser por cristales o no cristales. La imagen representativa que podemos ver en la pantalla es la que tiene cristales, ¿sí? Lo que estoy señalando son estos cristales que son de cadenas ligeras que se depositan en el citoplasma de las células tubulares. Obviamente esto en la inmunofluorescencia lo voy a ver como positivo para la cadena que se esté depositando, y en la electrónica se ven también la presencia de estos cristales amorfos que pueden tener, digamos, esta forma más bien elongada, pero siempre son irregulares y anfractuosos. Y la variante no cristalina, en vez de tener estos cristales, tiene una especie de vacuolas a nivel del citoplasma de las células tubulares que dan la positividad también para las cadenas. Y por otro lado, solo mencionar dentro de los cristales la histiocitosis por almacenamiento de cristales, en donde tenemos histiocitos que acumulan esas cadenas ligeras y que dan la positividad para la cadena que se esté expresando. Esto en general no solamente tiene una localización renal, sino también puede presentarse con una distribución extrarrenal. Y por otro lado, tenemos, esta se agregó a la clasificación previa, que es la glomerulonefritis por cristal crioglobulinemia, en donde se van a ver trombos extracelulares, intracapilares, que están en general localizados a nivel del glomérulo, y hay estos que se ven claramente, que corresponden también a los depósitos de estas paraproteínas, ¿sí? Bueno, acá se ve la positividad en el caso de la inmunofluorescencia, en este caso kappa, y acá tenemos el depósito de estos cristales a modo de estos, digamos, pseudotrombos intraluminales. Y ahora dejamos lo que sería esta organización ultraestructural y vamos a aquellas enfermedades que no presentan depósitos organizados. En este caso tenemos las enfermedades por depósitos de inmunoglobulinas monoclonales, que pueden ser por depósito de cadenas ligeras, por depósito de cadenas pesadas o una combinación de ambas. En este caso lo más característico es que tengamos un patrón membrano proliferativo que en general tiene presencia de nódulos, ¿sí? Por lo que hay que hacer también algunos otros diagnósticos diferenciales, pero lo característico en este caso es que en la inmunofluorescencia no solamente voy a tener positividad a nivel del glomérulo, sino que también voy a tener una positividad bien extensa para lo que serían las membranas basales de los túbulos y el intersticio. Si acá vemos esta imagen en la inmunofluorescencia, vemos cómo se resalta para esta tinción la totalidad del cilindro. No solamente se me resaltan los glomérulos, como es lo más característico en el resto de las patologías, sino que puedo divisar perfectamente la totalidad de las estructuras presentes en el cilindro. Y la otra patología que tenemos es la glomerulonefritis proliferativa con depósito de inmunoglobulinas monoclonales. En este caso, lo más característico, como estamos viendo en la imagen de la hematoxilina, es el patrón también membrano proliferativo, que puede tener también estos pseudonódulos, y que van a ser positivos para inmunoglobulinas y con depósito de cadenas ligeras kappa o lambda, es decir, que tenemos restricción de cadenas ligeras. Y en la microscopía electrónica lo que vemos, a diferencia de estos depósitos organizados que tenían esta subestructura a nivel de las enfermedades previas, acá lo que vamos a ver son estos depósitos granulares de predominio subendotelial o mesangial. Y
para ir terminando con ese cuadro que habíamos visto con los diagnósticos diferenciales, tenemos que reconocer las lesiones que no tienen depósitos, pero que están asociadas, digamos, a gamapatías monoclonales de significado renal, ¿sí? En este caso tenemos la glomerulopatía C3, que entre un 60 y 80% de los pacientes mayores de 50 años que tienen una glomerulopatía C3, tienen a su vez una gamapatía monoclonal en el momento del diagnóstico. Se piensa que la inmunoglobulina monoclonal actuaría como el C3-NEF o como anticuerpo antifactor H. Y por otro lado, la microangiopatía trombótica, que puede darse en el contexto de pacientes que tienen una gamapatía monoclonal. O sea que tenemos que tener en cuenta que estas patologías se incluyen dentro de las glomerulonefritis, de las glomerulopatías asociadas a estas gamapatías monoclonales. Y por otro lado, si recuerdan, les mencioné que en la última clasificación se agregaron las misceláneas. Dentro de las misceláneas tenemos esta subcategoría que incluye enfermedades renales que típicamente no se asocian a gamapatías monoclonales de significado renal, pero que pueden eventualmente estar asociadas. Y dentro de estas, ¿qué tendríamos? Por ejemplo, glomerulonefritis membranosa que tenga un depósito oculto de IgG-kappa, y esto en general se puede evidenciar con la utilización de la pronasa, que les había mencionado como técnica alternativa. Enfermedad por anticuerpos antimembrana basal que tenga restricción de cadenas ligeras y depósito de inmunoglobulina monoclonal. Glomerulopatía monoclonal de significado renal en forma de NTI de células plasmáticas monotípicas. Estos hay reportes de casos, lo menciono simplemente para que lo tengamos en cuenta por eventuales casos. Y LLC, en la que la etiología primaria puede ser la infiltración intersticial de la propia masa tumoral. En este caso no sería una infiltración renal de tipo Bulky, sino a modo de NTI. Es decir, que se incluyen dentro de estas misceláneas la NTI, en donde tengo una monoclonalidad para las células plasmáticas. Muy bien, dejando esta clasificación patológica, una vez que hemos hecho el diagnóstico de esta gamapatía monoclonal de significado renal mediante la biopsia renal, obviamente que hay que completar los estudios, y esto ¿cómo lo vamos a hacer? Con los estudios hematológicos. Tenemos por un lado el estudio de la inmunoglobulina monoclonal, que la vamos a hacer a partir de la electroforesis en sangre y orina, inmunofijación en sangre y orina, y el conteo, digamos, de las cadenas libres en sangre y orina. Y por otro lado, tenemos que realizar la identificación clonal, que eso lo vamos a hacer a través de la punción y aspirado de la médula ósea, y la determinación del inmunofenotipo, que eso va a ser mediante la citometría de flujo y eventualmente el FISH en el caso del mieloma. Esta diapositiva es importante que la tengamos en cuenta. ¿Por qué? Este es un reporte de la Clínica Mayo, en donde se muestran pacientes que tenían una gamapatía monoclonal en suero, que eran un total de 4.257 pacientes. De estos 4.000 pacientes, se le realizó biopsia renal a 122 pacientes, pensando obviamente que tenían una gamapatía monoclonal de significado renal. Pero, fíjense los resultados. De estos 122 pacientes, solamente tenían una gamapatía monoclonal de significado renal el 28%, mientras que otras patologías que no eran gamapatía monoclonal de significado renal estaban presentes en un 70%. En este caso tenemos, por ejemplo, arteriosclerosis, nefropatía diabética, ANCA, NTA, IgA, focal y segmentaria y la NTI. Es decir,
se resalta la importancia de la realización de la biopsia renal en el contexto del hallazgo de una gamapatía monoclonal en suero. Entonces, una vez que tenemos bueno, la sospecha diagnóstica, el nefrólogo es quien va a, digamos, establecer qué paciente se va a biopsiar de acuerdo a bueno, diferentes criterios, y una vez que se realiza entonces la biopsia renal, se van a hacer los métodos complementarios que mostramos recién para tratar de identificar la monoclonalidad. Y ahora, finalmente, pasamos a lo que sería el tratamiento, ¿sí? Y el tratamiento, ¿qué tenemos para decir del tratamiento? El tratamiento es controvertido. Hay poca evidencia, hay tratamientos diversos, y sobre todo no existe consenso. Acá hay varias digamos, esto es una junta, digamos, de diferentes tratamientos propuestos para las diferentes patologías, y se resalta que los tratamientos son diversos, basados en la mayoría de los casos en rituximab, ciclofosfamida y esteroides, ciclofosfamida, bortezomib y dexametasona, que este es el esquema fundamental, pero se necesitan estudios que sistematicen el tratamiento de estos pacientes, y lo que se tiende, digamos, es a realizar regímenes target, ¿sí? Que estén dirigidos al clon específico que esté causando el daño. Y en este contexto, el bortezomib es el agente, digamos, de mayor importancia, aunque se necesitan más estudios y resultados. Ya en las guías KDIGO se resaltaba, digamos, la importancia de una cooperación entre los nefrólogos y los oncólogos para el tratamiento de estas patologías, con un enfoque que esté dirigido hacia la reducción y eliminación del clon responsable de la producción de estas paraproteínas. Y en este contexto es, digamos, la utilización del rituximab con el bortezomib y la dexametasona. El bortezomib es un inhibidor del proteosoma que tiene la capacidad de unirse, enlazarse a la superficie nuclear del proteosoma, y es uno de los fármacos que principalmente se utiliza también para el tratamiento de mieloma múltiple, y que inhibe las vías NF-kappa-beta, produciendo una reducción de la inflamación mediada por las citoquinas. Este es uno de los primeros trabajos de 2017 en donde se realizó el tratamiento de pacientes que tenían una glomerulopatía C3 asociada a una gamapatía monoclonal con la incorporación del bortezomib. Se diferenció a los pacientes en dos grupos, en respondedores, teniendo en cuenta la parte renal, entonces diferenció entre respondedores y no respondedores. Y se vio que la mayoría de estos pacientes que eran respondedores tenían también respuesta hematológica. Acá vemos que los respondedores tenían en un 75% respuesta hematológica, y los no respondedores a nivel renal tampoco tenían, o sea, tenían respuesta hematológica solo en el 8%. Y viendo cuál fue el tratamiento sobre el cual se realizó este estudio, aquellos pacientes que tenían una respuesta renal habían sido tratados con bortezomib en un 85%, y solamente un 18% de pacientes no tratados con bortezomib no tuvieron respuesta. Entonces, en este gráfico podemos ver aquellos pacientes, digamos, la supervivencia renal en relación a pacientes tratados con quimioterapia, que sería la línea en rojo, en relación a pacientes tratados en la línea azul con inmunosupresión o tratamiento conservador en la línea verde. Entonces, este estudio pone de manifiesto, digamos, la importancia de un tratamiento que esté orientado a la abolición del clon que está ocasionando estas paraproteínas. Este es otro estudio de 2017 de la Universidad de Pensilvania, en donde también se trató a pacientes con glomerulonefritis proliferativa
asociado a depósito de inmunoglobulinas monoclonales. Eran 20 pacientes y se observó que aquellos pacientes que habían recibido una terapia dirigida al clon tenían respuesta completa en un 60%, parcial en un 40%, y no hubo ningún paciente que no respondiera frente a pacientes que no tenían esta terapia dirigida al clon, que bueno, habían tenido sin respuesta en la mitad de los pacientes. Y porcentajes menores son los que habían presentado algún tipo de respuesta. Por lo que nuevamente se hace hincapié en la necesidad de las terapias dirigidas y la aparición del bortezomib como un fármaco promisorio. Y ahora vamos a ver unas diapositivas que fueron presentadas por Fervenza. Acá vemos una serie de Sami Naser, en donde se trataron 32 pacientes, y esta de SETI con 16 pacientes, en ambos casos pacientes con gamapatías monoclonales de significado renal, en donde se usaron distintos esquemas, entre ellos ciclofosfamida, rituximab, bortezomib, ciclofosfamida, bortezomib y rituximab, ciclofosfamida, prednisona, y el outcome fue variable. Se vio que los resultados eran bastante similares en ambas series. Hubo respuesta completa en el 12% de los casos, parcial en el 25% de los casos, pero quedó un 50% de pacientes que tuvieron persistencia, progresaron o murieron en el 15% de los pacientes. De manera que, digamos, si bien hay respuesta, todavía falta, digamos, poder abarcar a todos los pacientes o tener una respuesta incluso mejor. En este caso, este es un artículo de 2018, en donde también se trató a pacientes con glomerulonefritis proliferativas por depósitos de inmunoglobulinas monoclonales, en donde se hizo también un tratamiento clonal directo. Se trataba de una serie de 19 pacientes. Se pudo identificar el clon por biopsia de médula ósea en menos de la mitad de los pacientes. Como vemos, la edad de los pacientes es variable, con el paciente más joven de 26 años y el mayor de 83 años, y la mayoría presentaban una IgG kappa. En este caso se realizaron diferentes esquemas, también con las combinaciones que ya mencioné recién, y se vio que había una muy buena respuesta. La mayoría de estos pacientes tuvo respuesta completa, aunque había pacientes que no habían tenido absolutamente nada de respuesta. ¿Qué otros elementos se pudieron concluir en este estudio? Que un buen predictor de la respuesta renal era la estratificación de los pacientes de acuerdo al filtrado. Pacientes que tenían un filtrado glomerular mayor a 45 iban a tener respuesta completa en un 43% y parcial en un 29%, mientras que pacientes que tenían un filtrado entre 20 y 44 iban a tener respuesta completa en un 43 y parcial en un 43, pero fíjense que pasaba con un filtrado menor a 20. El 100% iban a tener respuesta parcial, no iba a haber directamente pacientes que llegaran a la respuesta completa. Y otro predictor de la respuesta es el IFTA, ¿sí? Pacientes que tienen un IFTA leve, de menos del 25%, iban a presentar respuesta completa en un 63% frente a un 25% de respuesta parcial. Pacientes con un IFTA moderado solamente completa en un 25% y parcial en un 75%, y el mismo escenario que veíamos recién para el IFTA severo, con un 50% de pacientes con respuesta parcial, sin pacientes que alcanzaran la respuesta completa. Y otra problemática con los tratamientos actuales es que estos pacientes también recaen, ¿sí? En esta misma serie, la misma que estábamos evaluando recién, de estos 14 pacientes, fíjense que recaen nuevamente. Se utilizaron en este estudio esquemas similares para el segundo tratamiento,
Entonces, haciendo referencia a este tratamiento basado en ciclofosfamida, bortezomib y dexametasona, vemos que no todos los pacientes responden y que están asociados a cierta toxicidad que es importante. Entonces, de esto se destaca la necesidad de encontrar algún tratamiento que sea igual o más eficaz, pero que tenga a su vez una toxicidad menor. En este contexto es que surge entonces el daratumumab, que es un anti-CD38. El CD38 es una glucoproteína transmembrana que va a expresarse en las células pre-B, que están a nivel de la médula ósea, no se van a expresar en las células maduras y vuelven a expresarse a nivel de las células plasmáticas. Por eso es que se utilizaría para el tratamiento de estas patologías. El daratumumab es un anticuerpo IgG que tiene una gran especificidad para el CD38 y que tiene la capacidad de inducir muerte celular a través de dos alternativas. Una toxicidad dependiente de complemento y por otro lado una toxicidad directa a nivel de las células plasmáticas. Y bueno, acá tenemos un trial que es de la Mayo Clinic, en donde se hizo este estudio con 12 pacientes que presentaban una gamapatía monoclonal de significado renal, en este caso una proliferativa con depósito de inmunoglobulina monoclonal, que podía estar o no asociada a glomerulonefritis C3, y se implementó el tratamiento solamente del daratumumab. O sea, el tratamiento basado solamente en este anti-CD38. Teniendo en cuenta que sería un tratamiento efectivo, pero que tuviera menor toxicidad que los anteriores. Y acá están algunos de los gráficos de estos pacientes, fíjense la variabilidad en la edad, considerando el paciente de menor edad de 25 años y el paciente de mayor edad de 87 años, y la verdad que han tenido muy buenos resultados con una disminución de la proteinuria bien marcada a partir de la implementación del fármaco. Acá vemos otro de los pacientes en donde se implementa el daratumumab monoterapia y se produce una gran caída de la proteinuria. Lo mismo que sucede a nivel de la función renal. Este sería el clearance, está graficado una paciente de 25 años, con la implementación del fármaco, y un paciente de 87 años, esta es la ejemplificación de la creatinina, en donde se implementa el fármaco solamente en monoterapia y se produce una caída marcada de la creatinina. Entonces, a modo de conclusiones, ¿qué podemos decir? Que las gamapatías monoclonales de significado renal engloban a un grupo de enfermedades clonales proliferativas que van a producir una gamapatía monoclonal nefrotóxica, y esa gamapatía monoclonal nefrotóxica es la que va a afectar obviamente el riñón, pero que no reúne los criterios de malignidad. Es por eso que se la considera como un apartado dentro de esa clasificación. El diagnóstico lo vamos a hacer por los hallazgos de la biopsia renal, demostrando los depósitos de una inmunoglobulina monotípica. Incluso, muchas veces, el diagnóstico se parte a partir, digamos, de la biopsia renal, aunque no haya sospechas diagnósticas. Cuando encontramos estos depósitos monotípicos, es que se completa el diagnóstico. Las guías de 2017 proporcionan una clasificación patológica y patogénica que ayuda a promover el estudio y el posible tratamiento de estos pacientes. Y por último, que no hay tratamientos claramente establecidos, pero serían orientadores de que habría que dirigir el tratamiento directamente al clon. Bien. Esa sería la actualización que tenemos
a modo de la clasificación de estas patologías con las últimas incorporaciones de las gamopatías monoclonales y lo que puedo acercarles acerca de lo último en el tratamiento de estas patologías. Muy lindo, Emi, muchas gracias. Realmente muy linda presentación, muy ilustrativa de todo el espectro que va tomando esto, ¿no? Porque esto empieza, ha ido tomando relevancia y se ha ido ampliando, creo que se van comprendiendo mejor los mecanismos y cada vez se amplía más, ¿no? En trasplantes también que se tenga una relevancia esto, yo digo algunos casos que tenemos por ahí que tenemos que investigar que por ahí tenemos microcefalia trombótica o algunas de estas entidades que no quizás pienso retrospectivamente que no me he evaluado correctamente si no se corresponde a una proliferación monoclonal, a una ganapatía que puede gatillar el control de complemento, ¿no? Eso quizás son todas cosas muy interesantes para no dejarlas pasar. Claro, porque uno por ahí asocia simplemente las clásicas, digamos, pero sí, se abre esta otra, este otro grupo de patologías que uno no tiende a asociar directamente a las gamopatías monoclonales, pero que por un mecanismo indirecto sí están asociadas y se van a presentar a modo de la C3 o la microangiopatía trombótica a modo de las más frecuentes. Y obviamente aparecen estas otras, como mencioné recién, de estas NTIs, que podríamos eventualmente marcarlas siempre y cuando tengamos un contexto de una gamopatía monoclonal que esté en estudio. Pero, digamos, surgen estos otros grises que sería bueno también tener en cuenta y estar alertas a estos diagnósticos diferenciales que están asociados a las gamopatías monoclonales. Y bueno, como siempre, hacer hincapié en no solamente en la clínica del paciente y los estudios que hagamos a nivel hematológico, sino también el complemento de la inmunofluorescencia, que podamos contar con el rojo Congo y que podamos contar con la electrónica para llegar al diagnóstico final de estas patologías. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario del tratamiento, yo no sé si les habrá sido útil, si es lo que se está empleando. Sí, en general diagnóstico lo discutimos habitualmente, estas cosas lo discutimos con hematólogos, porque está claro que el tratamiento de esto es identificar el tratamiento para el clon maligno. De verdad que no tengo en mente la estadística porque no es tan frecuente que cada uno individualmente lo vea, me parece a mí, para saber con qué frecuencia encontramos algo, pero en general, cuando tiene significancia renal, me parece que la experiencia de todos, lo discutimos con hematólogos y el tratamiento va dirigido contra algo que parezca ser un mieloma. Si identifica el clon, bárbaro, y si no, contra algo que parezca ser un mieloma, después de la evaluación, ¿no? Porque habitualmente los linfomas con componentes plasmocíticos que producen se los detecta en alguna parte fácilmente, así que la mayor parte son seguramente clones ocultos de la médula ósea y de los tratamientos. Lo que no sé es, yo no recuerdo, porque no tenemos casos tan frecuentemente, no sé si alguno de nosotros se acuerda, pero la eficacia, la respuesta que tenemos, ¿no? He tratado de pensar uno de los últimos casos que hayamos tenido, y tengo ahora justamente una paciente de la amiloidosis que la vimos el otro día, que está viendo el hematólogo ahora, le van a iniciar el ciclo de quimioterapia. Pero digo, fuera de eso, no son tan frecuentes como que tienen en mente ahora cuánto es la eficacia del tratamiento. Pero creo que es ese camino sin dudarlo, sin dudarlo. Sí, son pocos los casos en donde, bueno, se puede determinar el clon en médula ósea, como el caso ese, el artículo ese, en donde menos de la mitad se puede, digamos, detectar e identificar el clon a nivel de médula ósea. Bueno, yo espero que les haya sido útil y como habíamos comentado con los doctores, vamos a ir haciendo, si les parece, estas mini actualizaciones de temas que por ahí ustedes piensen que son más útiles y que yo pueda acercarles alguna información para que, bueno, podamos discutirla en conjunto. Sí, Emi, por supuesto. Son valiosísimas esta reunión y tu aporte a estas reuniones son
fundamentales. La verdad, te agradecemos mucho la disposición y el trabajo para preparar todo esto y la claridad, realmente esclarecedor. No, simplemente, bueno, mi aporte, lo que les pueda transmitir yo de lo que yo estoy viendo en el máster, yo encantada y bueno, les agradezco el espacio y si quieren vamos evaluando los temas que por ahí sean de mayor utilidad para los próximos encuentros. Perfecto, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y nos vemos el miércoles que viene. Gracias, Emi. Nos vemos. Felices Chao. Pascuas. Gracias igualmente.